Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Ahora estoy siempre viendo aquí en el capítulo 2 de Ruth 17, 18 y 19. Aquí tenemos a Ruth todavía trabajando en el campo con Boaz y todavía trabajando, bueno, hasta el atardecer. Ya trabajó todo el día. El joven, el varón, había dicho, solo había descansado un poquitito del tiempo allá por la casa. El resto del día había pasado trabajando. También había cierto descanso ya para recibir una pequeña merienda allá de Boaz en presencia de los demás trabajadores. El verbo trabajar, asha o ashit, es un verbo muy clave en esta porción, lo vamos a ver. Y también todo lo que es el informe de lo que hace Ruth hacia su suegra, hacia Noemí. Ese informe también viene siendo muy, muy importante. Noemí ahora ya va calculando todo lo que tiene que ser el resto de la historia a base de lo que Ruth le está diciendo en este informe. La palabra hagá, es decir, la palabra informar o contar, viene siendo importante. Lo hemos visto de una forma muy, muy llamativa, muy interesante en un estudio anterior. Ahora es muy sencilla, nada más segundo femenino singular, informar. Gad, Gimel Dalet es raíz ahí. Bueno, vamos ahora ya al estudio. Primero en español y vamos a hacer nada más indicaciones o algunos detalles que podemos ver en el texto. Luego un estudio del hebreo que está allá. Al final también la lectura del hebreo. Y voy a dar también una transliteración, es decir, eso nos es una ayuda para ustedes, bueno, para todos, de entender cómo se debe pronunciar esta porción. Las formas femeninas siempre resultan un poco, bueno, no tan difícil, pero la forma de formar ya sus últimas sílabas puede ser así un poco, bueno, un poco difícil, pero vamos sobre ello. Ruth espigó, trabajó en el campo hasta el atardecer. Vamos a estudiar esta palabra en hebreo siempre. Y desgranó lo que había espigado. Entonces había trabajado todo el día así en el trabajo. Es decir, esto indica que es una persona de gran dedicación. Ya lo hemos notado por su voluntad de caminar de un país hacia otro país, desde Moab hasta Judá. Y ahora también lo vemos que está dispuesta a trabajar todo el día. Y he aquí, había como un efa de cebada. Cebada es aquel grano que tiene pelo. Entonces, aquí la palabra cebada y la palabra pelo es lo mismo. Es decir, los granos así claves de esta época era cebada y era trigo. Cebada primero, trigo. La cebada es un poco más rudo, un poco más resistente, entonces también siempre era popular para alimentar los pueblos. He aquí que había tomado una efa de cebada. Efa viene siendo, bueno, un tantito menos de unos 20 kilos, lo que buenamente ella puede alzar, lo que ella puede cargar. Ahora, significa que en su llegada, en su visita ya con el trabajo, había llevado su manto. Es decir, ella recientemente había viajado desde Moab hacia Judá. Y este manto, este rebozo, podemos también decir, le había servido ya para cargar todas las cosas que ella quiso traer desde Moab hacia Judá. Ahora sí, les va a servir también para, digamos, cargar estos 20 kilos de grano de lo que es el campo hacia. Ella no pidió favor de nadie a cargar esto, ella misma lo embolsó, lo puso así. Quienes han visitado el Medio Oriente y también zonas así rurales de México, ahí podemos ver a las mujeres con su rebozo acarreando, a veces acarreando grandes cargas de maderas, leñas, cosas así. Entonces no es ninguna sorpresa que ella tenga esta capacidad, esta habilidad de acarrear hasta 20 kilos de cebada. Pero ahí está, si está trabajando sin quejar de ello, inclusive probablemente con gran gozo. Es decir, esa es abundancia, es decir, es el máximo que ellos podían alcanzar en un día de trabajo allá en el campo.
bendición por el trabajo de ella, también bendición porque un hombre, Boaz, había notado de ella y había dicho a sus trabajadores, pues dejan caer así trozos extras para que, digamos, ella también puede recoger y puede recibir así abundancia. Lo tomó, es decir, acá, y se fue a la ciudad, bueno, al pueblo, lo que es Belén. Nuestra descripción de Belén en el Antiguo Testamento siempre es un pequeño pueblo. Bueno, no podemos ir quizás ni alcanzar 1000 habitantes o menos, digamos, pero aún siendo pequeño, era una ciudad ya más adelante llegó a ser muy importante porque ahí, pues, digamos, ahí nació David, entonces llegó a ser una ciudad de gran importancia. Hoy día también entre lo que es las ciudades de Palestina o Israel, Belén siempre es un lugar de gran importancia. Lo tomó, se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había espigado, vio, wow, el trabajo, el resultado del trabajo, todo un efa de cebada, así, un buen bolsa, así, alrededor de 20 kilos de grano, y también sacó, y ahora esta es Ruth, sacó de lo que había sobrado de la comida, es decir, Boaz le había dado a ella lo que era kelí. Kelí es un grano tostado. Se usó como meriendas, una cosa así. Y sobró, había quedado extra. Es decir, lo había apartado para su suegro. Quizás el resto del día hubiera tenido un poco más hambre y hubiera comido eso, pero ella dijo, no, voy a compartir lo que he recibido de gran bendición desde Boaz, pues este sobrado, lo que era aquella grano quemado de la comida. Después de haberse saciado, es decir, ella quedó saciada, es decir, lo que sobró. La palabra es yeter, entonces era suficiente y significa que ella misma se había saciado, pero era suficiente también para compartir. Entonces se lo dio. ¿Ya? Vemos aquí, en cierto sentido, lo generosa de lo que es Ruth. Ella, cuando recibe algo, cuando recibe bendición, está muy dispuesta a compartirla. Entonces su suegra le preguntó, es decir, wow, aquí son 2 o 3 preguntas sí, son 2. ¿Dónde has espigado hoy? Oh, muy bien. ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es el terreno? ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es en dónde has ido? ¿En dónde ha sido el trabajo? ¿Y dónde has trabajado? ¿Dónde has y ahora, esos son lugares, es decir, campos que está preguntando, pero campos que tienen importancia porque esos campos tienen dueño. ¿Verdad? En el mundo antiguo, los campos eran repartidos, es decir, cada familia de la ciudad recibía como herencia un terreno asignado. Eso es tu terreno, trabájalo. ¿Verdad? Entonces, ¿en cuál terreno has trabajado? Interesantemente, Noemí probablemente tenía cierto derecho a ciertos terrenos, pero no lo había asignado a ellos porque algunos otros ya lo estaban trabajando mientras 10 años había pasado y no van a dejar un terreno así, nada más baldío a este tiempo. Entonces, le interesaba mucho a Noemí, con quien había trabajado. Bendito Baruch, una palabra muy interesante, siempre de gran bendición, ¿verdad? Baruch, bendito sea el que haya fijado en ti, quien había notado en ti, quien puso atención para tu protección. Eso sí es algo muy importante. Noemí está viendo quién de estos personajes que están allá en el campo van a ser como Ish, Gibor Hayil, es decir, quién va a ser algún varón que sea de gran honor para rescatar la familia. Entonces ella contó, aquí la palabra contar es reportar, es la palabra base de la proposición neged, es decir, delante. Contar así en forma personal, presencial, así cara a cara. Ella contó cara a cara a su suegra, Jomatá, con quien había trabajado, es decir, con quien, si ahora un personaje ya está para salir. Aquí sigue la historia ahora. Sí, había algún personaje, había alguien muy importante. Muy bien.
Shem, ¿okay? El hombre con quien he trabajado hoy se llama Boaz. En hebreo es Hashem, el nombre de aquel hombre, ¿okay? Shem. Aquí, bueno, en español dijimos siempre, bueno, se llama, pero en lo que es el hebreo se dice, se asigna o tiene asignado un nombre. Tiene nombre, tiene Shem. Shem es tu reputación, tu buen nombre, cómo se identifica, qué se espera de este personaje. Si tiene un buen nombre, digamos, se esperan buenas cosas de este nombre. Entonces, aquí pues, dijimos, se llama Boaz, pero en hebreo dice, ay, tiene un nombre. ¿Este nombre es? ¿Cómo se llama este nombre? Boaz. ¿Okay? Cuando ahora ya que la suegra, aquí la suegra, escucha o oye este nombre Boaz, ella empieza a sacar ya el cálculo. Bueno, tal relación, primo, segundo primo, algo así. Bueno, y se da cuenta, ¿no?, de que ella bien conocía la familia, conocía cuál era la relación y entendía que Boaz tenía ciertos privilegios y cierto deber también. El deber y privilegio era redimir la familia. Este hombre es de nuestra familia, pertenece a la familia, por ser de la familia, él tiene ciertos privilegios, tiene digamos, cierto deber. El deber es hacer well, rescatar ya la familia, el rescate, el redentor de la familia. Había siempre este concepto todavía existe aún en las culturas árabes todavía existe este concepto en lo que es la estructura de la familia. Cuando la familia anda así parejo y sin problemas, pues no hay necesidad de corregir las cosas dentro de la familia. Pero si la familia ha tenido, digamos, un homicidio o ha tenido algún desbarajuste por trabajo, por pérdida de herencia, algo así, había redentores, había personas asignadas. Ellos tienen que corregir. En el mundo antiguo este concepto era muy fuerte por lo que llaman Goel Dam, es decir, el redentor de la sangre. Si había perdido a alguien por matarlo por accidente o a una propuesta, algún redentor, algún vengador, es decir, ya resulta difícil llamar a este personaje redentor, a ese vengador, pero es la misma palabra, Goel. Este personaje que tenía que restaurar ya lo que es paz o equilibrio, o lo que era ya corregir la situación en la familia. Entonces, si era necesario ir y hacer venganza contra alguien que había matado a otro, bueno, así sea. Por eso había en las ciudades de refugio, es decir, si alguien había matado así en manera descuidada a otro. En esta semana conozco un caso de un accidente en una fábrica. Alguien dejó caer una carga bien pesada sobre otra persona. Y uno va pensando, bueno, ahora, bueno, eso sí va a los cortes o va a haber demandas, lo que sea. Pero antiguamente alguien tenía que corregir este desequilibrio, es decir, esta cosa tiene que ser corregido. Si no, pues siempre va a haber desbarajustes en las familias. Ahora, aquí, esto Boaz, entonces tiene este título. Él es redentor, él es familiar, con deber y con derechos de corregir la situación de la familia. Esta familia, donde estaba Naomi, se había básicamente deshecho por la muerte de su esposo y también sus hijos. Ahora solo queda ella, solo queda la nuera, y con esto pues tiene que restablecer la familia. Y por eso dice, ay, Boaz, muy bien, vamos a pensar qué es lo que tiene que ser Boaz. Él es redentor, él es redentor. Qué bueno, ¿verdad? Entre la sociedad hay este concepto, ¿verdad? Alguien tiene que redimir. Nosotros, pensando ya a nivel teológico, nosotros, delante de Dios, el pecado con el cual hemos andado es un desbarajuste a la vida. Y para corregir este desbarajuste, para
corregir ya todo esto, lo que anda chueco en nuestra vida, necesitamos un Redentor. Y nuestro Redentor es Jesucristo. Por su sangre, Él paga la carga, Él paga la culpa ya de lo que son nuestros pecados y también nos mete un camino para establecer de nuevo una buena familia, una buena relación con nuestro Dios. Esto es obra del Redentor y Jesucristo en nuestra vida tiene este papel. Jesús es nuestro Redentor. De todas las mujeres que están en los 5 mujeres mencionados en el primer capítulo de Mateo, es decir, lo que es Tamar, Raav, Ruth, Betsabé, María, todos ellos necesitaban algún redentor. Y muchas veces se usó algún redentor de su propia familia o con quien se había casado, pero también todos ellos también son símbolos así de la redención que recibimos de Dios. Sobre todo en el caso de María, su redentor al final era su propio Hijo Jesucristo. Entonces es muy bello, muy bonito reconocer que necesitamos un redentor y este es para nosotros quienes tenemos fe en Jesús. Jesús es nuestro redentor. Ahora ya el hebreo. Y así, espigó en el campo hasta el atardecer, ve Telaket, Bashadeh, ad Araf. Telaket, tengo aquí ¿cómo se llama? La transliteración, así, es decir, lo he tratado de hacer lo más sencillo posible para que sea también aplicable o sea más fácil también de usar. Hay algunos sistemas que tienen, hay un montón de maneras de marcar, pero en mi caso trato digamos, hacerlo lo más sencillo posible. Nótese que cuando hay dagesh aquí, aquí, este dagesh es un dagesh fuerte, el dagesh reduplica aquel consonante, ¿okay? Entonces aquí la kof reduplicado, la tau reduplicado, la kof reduplicado, la shin reduplicado aquí y así sucesivamente. Cada vez que hay algún dagesh fuerte, vemos ya otra reduplicación de aquel consonante. Es decir, cuando es reduplicación, aquel consonante termina la sílaba anterior y comienza la sílaba que sigue. Entonces resulta ya, va a trabajar en ambas sílabas que están allá. ¿Okay? Va telaket, bashde, ad, ar. Y ella trabajó. La kat es, cuando vemos kof aquí, es como un cordón que se amarra así. Entonces ahí está allá en el campo amarrando ya las cabillas ya para levantar y cosechar el grano que está allá. Bueno, que se había sido tirado ya en el suelo. Ella lo está recogiendo, lo está amarrando, lo está ya recogiendo y guardando ya para después, como dice aquí, para después desgranarlo. Betalaket, Bashadeh, ad. Ahora, aquí es una, ¿cómo se llama? Artículo definido, y por ser definido, entonces, aquel campo, el campo, ¿okay? No es nada más un campo, es el campo. Cuando tienes algo asignado a este campo, aquel campo, es decir, un campo que se conoce, bueno, aquí básicamente el campo de Boaz, en el campo, Bashadeh ad ha'arf. La palabra arf está en una forma de pausa, porque elegimos pausa, porque si buscas en el diccionario, y sugiero que ocupes ya Plural Bible o algo así, y ves el raíz de esta palabra, el raíz va a ser ayin, resh, bet, y la vocalización va a ser segol, segol. Aquí tenemos un kamet. ¿Por qué un kamet? Pues por esta atna. Es el acento principal de este versículo. Entonces aquí está la atna. Y muchas veces la atna sí empuja la segol se conoce así como una letra, bueno, un vocal corta, y la kamet se considera una vocal larga. Entonces ya subió así tenor del vocal aquí con el atna. Entonces es forma pausal. Entonces ha'arf, ve, tajbot, bot, lo podemos ver casi, bueno, aquí la palabra bot, ¿okay? Bot es patear, es pom, 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 golpear. Muchas veces cuando vemos algún verbo, pues tratamos de reduplicar o reconocer su sonido, y esto nos ayuda aquí, ¿verdad? En este bot, tajbot, ella golpeó, ella desgranó,
Eh, cuando eran cantidades grandes, usaban animales para realizarlo. Los bueyes podían girar y tirar así tablas detrás de ellos ya para poder desgranar, digamos, el grano. Pero cuando son nada más una efa, aquí efa, cuando son nada más 20 kilos, pues eso sí, ella probablemente les pasó un poco más de media hora poder golpearla suficientemente para sacar ya, digamos, los granos de las gavillas. No había por qué llevar, digamos, el tamo o lo que era los tronquitos ya del grano, solo el grano. Es decir, es suficiente para llevar y guardar en casa ya a Belén. Tachbot, entonces ella golpeó. Ahora, no sé qué tenemos aquí. Eso sí es prefijado, ¿verdad? Y ella espigó, ella desgranó, Tachbot, ella golpeó literalmente a Tachbot et Asher lekach. Ahora, aquí tenemos la forma prefijada, tercera persona femenina prefijada. ¿Okay? Tristemente muchos, los libros digamos, lo conocen imperfecto, pero realmente es el pasado nada más. ¿Okay? Entonces va a Teleket, entonces ella respigó. Y aquí tenemos la misma, okay, Asher, Lich, que Ta. Esta es tercera persona femenina sufijada, ¿okay? Que ella había espigado. ¿Okay? Ella había espigado. Entonces, ella es aquí y ella es aquí. Aquí en la femenina lo reconocemos por He. Aquí en la femenina lo reconocemos por Tau. ¿Verdad? Si esta fuera Yod, sería masculino. Si es femenina, es por Tau. Y aquí también la Tau es femenina prefijada. Esa es la misma colocación de conjunción y tercera persona femenina prefijada como pronombre aquí. Indica ya cuál es la persona, ¿verdad? La tercera persona femenina. Y aquí es el raíz que estamos manejando. La kech, leket y jabot, tachbot. Vehi y fue, eso sí es, y hubo y existió, ¿verdad? Y fue, sí, estuvo. Esa forma es, ¿cómo se llama? Eso en cierto sentido es nada más explicar que hubo, ¿ok? Fue, sí, hubo, vejí. Ese sí es, el verbo aquí es hayá. La he ha sufrido, ¿cómo se llama? Apocpe, y ahora solo tenemos la masculina prefijada aquí sobre he. Eso sí son los verbos. Bueno, es muy irregular por perder siempre el he. Aprende este verbo nada más con la hey, yod, listo. Y ya cuando ves algo enfrente, esta es la persona singular prefijado. Y fue y estuvo que efa como un efa. La kaf aquí es preposición y significa como, ¿okay? Alrededor de, como que efa. Hemos visto esto en la historia, lo vimos como cuando dijo en el primer capítulo que Asher, como 10 años, ¿okay? Que Asher Shanam. Entonces aquí es que Efa, como un Efa, como he dicho en la introducción, viene siendo alrededor de unos 20. Bueno, lo que buenamente una mujer de este tamaño podía acarrear alrededor de unos 20 kilos. ¿Okay? Que Efa. Shorim, cebada. Nótese que aquí tenemos cebada, lo dijimos así en español. La realidad es que en hebreo es una palabra plural. ¿Okay? Shorim, cebadas, son cebadas. Y son cebadas. Esa es la misma palabra que pelo. ¿Okay? Bueno, si estuviese siendo así muy literalmente lo que está aquí, como una efa de pelos. Se dice pelos de este grano, porque este grano cuando crece tiene pelos, así va creciendo y cuando ves así todo un campo que está madurando, es como el pelo así, mirando así, girando de un lado a otro entre el viento, muy bonito a la realidad. Yo recuerdo en mi juventud, yo crecí en una zona así agrícola y podía ver esas zonas tan bellos así de la cebada, digamos, y así como ondas así entre el campo, entre el viento.
la cebada. Muy precioso, muy bonita. Una planta resistente, y entonces es notable que sí había esta vez la cebada para su cosecha. Y se levantó, se fue al pueblo, ve Tashe, Tesa, Tisa, Batisa, sí, este Tau siempre es también prefijado, tercera femenina singular, prefijada. Y lo que tenemos aquí es, el raíz aquí es Nun sin Aleph, Nun sin Aleph, entre quienes manejan el hebreo constantemente, ese es el Nasa, que es el levantar. Muchas veces, aquí es lo más sencillo, ¿no? Se levanta y se va al pueblo, es decir, algo muy sencillo. Pero en otras historias, sobre todo en el libro de Éxodo, cuando usan este verbo, ¿verdad? Nisa, nasa, okay, tisa, nasa, este verbo señala ya un movimiento importante, es decir, sí, un gran paso a hacer. Y porque cuando el pueblo de Israel se movía en lo que era el éxodo, pues era levantar estacas, y levantar tiendas, y levantar cosas sobre los animales, sobre los bueyes, sobre los camellos, y ponerse en movimiento. Entonces hay un gran paso. Entonces este verbo se usa ya para hacer descripción de grandes pasos. Aquí el paso es quizás aún más sencillo, ¿verdad? Va del campo hacia el pueblo, ¿verdad? Tabó también, esa es femenina, tercera femenina prefijada, tercera femenina prefijada igual, aquí el raíz es bet, holam, aleph, ¿verdad? Aquí siempre, sí, eso es lo que sí vas a encontrar en el diccionario, si lo buscas. Si buscas en el diccionario este verbo, vas a encontrar nun sin aleph, ¿okay? Nun sin nasa. Pero aquí es tabó, y llegó a ir a la ciudad. No había ni G direccional, pues nada más un artículo aquí. A ir a la ciudad. Tere, ok. Hamotach. Ahora aquí tenemos Hamotach, es la suegra de ella. La G que está al final aquí es un pronombre sufijado sobre este nombre o esta palabra. Y entonces Hamotach, suegra de ella, vio, okay, Tare. Igual también, prefijado, es decir, el mismo prefijo femenino, todo eso está. Aquí se ha sido añadido sobre un raíz, es resh alaf hei. La hei obviamente sufrió asimilación o bueno, como podemos decir, apócope. Y esto lo vamos a ver, eso es, como se llama, una de las características, casi dije maña, pero es una de las características del hebreo, de que cuando tienes una raíz con tres letras, que la raíz normal sería resh, alaf, hey, si lo ves en la forma sufijada, sí va a haber hey. Si lo ves en la forma prefijada, perdimos la hey. Entonces nada más queda resh, alaf. Entonces raíz básica aquí, raíz de que vamos a aprender, que vamos a manejar, que vamos a tener confianza, este es la resh, alaf. Hay que tener mucho cuidado porque hay otro verbo muy parecido a esto en donde tenemos un yod aquí. Entonces, aquí hay un yod, si ves un yod de más al 100 medio, póngase atento. Este es yere y significa tener miedo, pero re sí es verbo. Entonces aquí lo mantenemos muy sencillo. Vio, betare, hamotach, et marcador objetivo directo que también puede introducir aquí una cláusula subordinada. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Et asher lekatach, que fue que espigó. Entonces es siempre, hemos visto este verbo antes en el versículo anterior, en donde es tercera femenina singular sufijada, lekach, que había espigado ella. Aquí la G al final de este raíz nos indica ya que es femenina este verbo. Vatotse, vetiten, lach, et asher hotirach, mishava. Está pronunciando también la E. Ok. Vatotse, eso sí siempre es femenino prefijado, como
la mayoría de los verbos que vemos, estamos manejando. Tiene razón, estamos hablando de dos mujeres. La mujer aquí es, aquí quien saca es Ruth. Y aquí, en cierto sentido, nos da una idea reflexiva a este verbo por el holom que está aquí. Este verbo, su buscación raíz va a ser Yod, Sadek, Aleph. Este prefijo reemplaza ya la Yod y en tercera femenina, y con el O, el holom o Vav, esto pues nos hace pensar que tienen cierta estructura reflexiva, ¿verdad? Ella misma sacó. Okay. Ve Batiten, okay. Aquí el raíz de aquí es Natán, Nun Tau Nun, y lo que la primera nun ha sido raíz ha sido reemplazado por la tet, la tau, Titen, y ella dio lach hacia ella, es decir, ella dio a ella. Entonces lo que es la otra ella aquí es la suegra, es Noemí. Et, marcador objetivo directo, siempre frente a una cláusula. Et que to tira, lo que había sobrado. ¿Okay? Se había nótese que más o menos el mismo sentir, ella misma sacó y lo que mismo había sobrado. Entonces, el raíz aquí es causativo por la He. No sé, no estoy muy exacto recordando si es Hofa. Chequen ya tu Luther Bible. Suena Hofa, ¿verdad? Ho tira, se había sobrado. La raíz aquí es Yeter, okay? Yod Tau Resh, raíz muy conocido, pero como vemos, este primer Yod como aquello. Sí, ambos han hecho la misma cosa, que realmente en cuanto a asimilación de la Yod, aquí también, Yeter, Hotira, se había sobrado a ella. Mish Shabea, lo que era de la comida, ¿okay? Shabea. Cuando veo esto, casi estoy pensando en Kames Atu, pero creo que es no Kames nomás, Mish Shabea. Entonces, Mish Shabea, lo que era de la comida. Esta palabra es comida, pero es una comida abundante, es una comida, aquí la saturada, es decir, una comida extra, es una comida así, de buena abundancia, es decir, comida de gran abundancia. Bueno, en latín, la Vulgata lo dijo saturada. Ella estaba bien saturado, muy bien lo que se había comido, pero sí sobraba. Entonces sí tenía extra para compartir con su suegra. Entonces es lo que hizo ella. Siempre pensando en el bien de Noemí, pues guardó aquel grano tostada, ¿verdad? Kelí, creo que el clavo Kelí, recuerdo eso. Este Kelí era ya lo que Boaz había repartido, y ella entonces también estaba compartiendo esto con Noemí. Y dijo a ella, la suegra, entonces la suegra dijo a ella, siempre prefijado Tau, eso lo hemos visto muchísimo. El acento parece que corrió por acá, pero yo lo voy a decir Tomar, Tomarlach, Hamotach, la suegra de ella. Aquí tenemos posesivo en la tercera femenina sufiada, okay? Hamotach, la suegra de ella. Efo, donde, okay? Efo, lachete. Entonces, lachat. Bueno, observa, hay doble shava aquí. Voy a caer en la tentación de pronunciar algo de la E aquí. Likat. Eso sí es, recuerda que hemos tenido donde espigases, Lamed Kof Tet, okay? Esa sí es la segunda persona femenina sufijada sobre este. Entonces, ahora estamos en un diálogo y Noemí está diciendo hacia ¿dónde espigaste tú? Okay? Espigaste tú. Lilakat. Hayom, el día de hoy. Yom es día, y cuando pones un artículo así definido sobre ello, entonces tiene el día de hoy. Okay? Hoy. Hayom es el día de hoy. Ana.
Asit. Estuve yo revisando esta Aná y muchas veces pregunta, esa es una interrogativa muy paralela, es decir, es dos, sí, más o menos significa lo mismo, ¿verdad? Efo y Aná. Pero ese sí se usa en circunstancias muy dramáticos. Aquí tenemos una relación también con Raav allá en lo que es la historia de Jericó, en el segundo capítulo de Josué, y ella afirma a los que están corriendo tras los espías, pues están buscando, ella dice, lo yarate Aná, no sé dónde, así, una circunstancia muy dramática. Entonces, cuando la Biblia quiere algo con gran, digamos, con drama, pues esa es la palabra que usa aquí. Aná, Asit, ¿dónde has trabajado tú? Ve Yehi, Mikkerech, Baruch, Mikkerech, aquí hay un acento sobre la resh. Seré, entonces, Mikkerech, que ha fijado, que ha notado, que ha puesto atención, ¿okay? Mikar, quien te ha mirado, ¿verdad? Que te ha tomado en cuenta a ti, ¿verdad? Aquí tenemos, sí, Krech, que ha fijado en ti. Ok, y sí es verbo y este sí es pronombre, entonces, sí. Si es la terminación verbo y sí es el pronombre. Baruch, entonces, bendito, bendito sea, okay. Sea bendito, okay. Aquí en esta frase ponemos bendito al principio, pero en hebreo Baruch pues aparece al final. Baruch es una palabra muy conocida, inclusive también funciona como nombre de los individuos. El secretario de Jeremías se llamaba Baruch, ¿no? Baruch, el que sea bendito. Creo que hasta hoy día lo llaman las personas en hebreo moderno, también llevan esto como nombre, Baruch, el que sea bendito. Bateged Lehamotach, y informó hacia su suegra. Ese es un lamad hacia, Hamotach es suegra y de ella. Y este sí es el verbo en tercera femenina singular, prefijada con la tau, raíces nun gimad dalat. Y en aquella frase que estuvimos estudiando unos 3-4 estudios atrás, el jugad, que entonces ha sido ampliamente informado. Aquí nomás es un poco más sencillo el manejo de aquel verbo, pero si lo volvemos a ver, es informar, es reportar, es contar en persona. Si es un reporte o es una información cara a cara, frente a frente. Entonces, Taged, Lehomatach, Et, siempre marcador objetivo directo, Asher Ashita, lo que había hecho ella, okay. Y Mo, con él, así con él, Ashita, Asher Ashita, siempre es tercera femenina sufijada aquí, y el verbo que había trabajado ella con él, ¿con quién? Ahora, la palabra quién aquí lo tenemos en español porque en lo que es la pregunta anterior, Efo y Aná, pues había una pregunta. Entonces, para responder a esa pregunta, tenemos que usar la palabra quién, con quién, y Mo, con él. Es decir, ya para responder a aquella pregunta. Entonces, por eso es español lo maneja aquí, con quién. Tomer, y dijo, Shem, nombre, Aish, Asher, Ashiti, y Mo, Ayom, Boaz. Entonces, y dijo ella, eso es siempre tercera femenina prefijada, verbo, neged, y es Tomer aquí prefijada también. Bonito, bonito, bonito acento mil el, aquí, Tomer. Shem, nombre. Nombre es reputación, buena reputación, reconocido, eso sí es su nombre, su título, su personaje, así es conocido en todos lados. Shem, Haish, el hombre. No sé que Haish tiene un artículo directo, entonces un artículo definido, hace que eso sea definido. No es Ish cualquier hombre, es el hombre. Ahí es el hombre indicado. Entonces, Haish,
Asher, que, Asitín, donde había yo trabajado. Ahora, tenemos que incluir, sí, quién y a quién. Esto lo incluimos porque, estaba respondiendo la pregunta, ¿verdad? Efo, Ana, entonces, y entonces con él, ¿okay? Había trabajado con él, ¿verdad? Es muy importante dónde había trabajado, dónde se había identificado, quién lo había recibido y, digamos, este trabajo ahora, nótese, ¿verdad? Son uno, dos, sí, uno, dos, eso sí es Asher Ashita, ella había trabajado yo. Entonces va de tercera femenina sufijada a primera persona sufijada. Es decir, yo había trabajado. Entonces aquí viene de un reporte así, tercera persona a primera persona. Ya, es decir, el uso de ese verbo viene siendo más personal cada vez por la persona, ¿verdad? Asher Ashita, que había trabajado ella con él, Tomer, Shem Haish, Asher, Ashiti, yo había trabajado, Imo, con él, Hayom, el día de hoy, Boaz. ¿Bien? Boaz. Ahora ya vemos el nombre. Hemos comenzado la historia con Boaz, y aquí estamos terminando esta porción, ya también con Boaz. Ahora son otros 4 versículos que todavía están en el segundo capítulo, y entonces esto allí Noemi empieza ya a definir cuál es el papel de un Goel, de un Redentor, qué tiene que ser Boaz, qué derecho tiene él, qué deber tiene él, etc. Entonces empezamos ya, damos seguimiento a la historia de cuál es el papel que debe llevarse Boaz ya en el resto de esta historia de redención. Boaz es el Redentor, va a ser Goel, ¿verdad? Y todos necesitamos Redentor, y como he mencionado en la meditación anterior, necesitamos Redentor, y nuestro Redentor obviamente viene siendo Jesucristo. En la historia, en el Antiguo Testamento, no solo aquí, en otros sitios, muchos otros sitios, el papel de Goel o Redentor era muy conocido. Y esto era muy simbólico a la redención que más adelante tenía que ser Jesucristo también por nosotros. Ahora ya, estamos a 40 minutos, vamos a leer aquí rápidamente entonces esta porción en hebreo. Va telaket bashade ad ha'aref va ta'abot et asher lekatah vayhi ke'efa she'orim va tisha va ta'bo העיר ותראה המותח את אשר לקחה ותוצא ותיתן לך את אשר תירא משבה ותאמר לך המותח איפה ללקט היום ואנה עשית יהי מקרה ברוך ותגד לחמותך את אשר השיטה עמו ותאמר שם האיש אשר השיתי עמו היום Boaz. Muy bien, Boaz es el Redentor, y qué buen simbolismo tenemos allá de que Boaz sí quiso realizar esta labor. Inclusive tenía que discutir la situación con otro Redentor que era todavía más cercano, quizás hermano directo de Elimelech o algo así, pero no sabemos exactamente cuál fue la relación, pero había otro, lo que era fulano. Boaz tenía que discutir con este individuo y ya, digamos, pasar y digamos, obedecer o ser fiel a la indicación de rescatar a la familia. Y entonces, pues allí Noemí tuvo Redentor, Ruth tuvo Redentor, nosotros tenemos Redentor también, que es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Por ello estamos muy agradecidos que cuando necesitamos algún Redentor, sí está a mano, es el Salvador Jesucristo. Dios le guarda y Dios le dé bendiciones ya el día de hoy. Baruch Hashem.